Sí, ya sé, te compraste una plaquita de video y caíste a tu casa contento. El tema es que mientras ibas sacando la otra, lo pensaste mejor. ¡Puta madre! ¿Tengo que formatear la PC para hacerla andar? Bueno, a esa pregunta te la voy a responder en este video. Hace poco tuve que darle la noticia más triste a un amigo. La novia le estaba siendo infiel. La encontré infraganti haciendo la chanchada con otro hombre. Y mientras me bajaba los pantalones para unirme a la fiesta, le pregunté con dolor en la mirada y la voz quebrada: ¿por qué, Amanda? ¿Por qué? Y ella, con lágrimas en los ojos, me respondió: es que tiene Windows activado. No seas un corneta vos también y activa tu Windows con CDKeyoFer. Las mejores claves OEM de Windows 11 y Windows 10 están en CDKeyoFer. Tocas en Buy Now y te va a pedir una cuentita para enviarte la key a tu mail. La creas en medio segundo y a la hora de pagar pones este sabroso descuento, CR20. No se pierdan este 25% de descuento en claves de Windows 10 Pro, Windows 11 Pro y el paquete Office. Canjeas la clave en tu Windows y queda para siempre asociada a tu motherboard. Chicos, no sufran más del desamor y la desdicha y activen su Windows con un 25% de descuento con esta zarpada key de CDKeyoFer. Antes de arrancar, chicos, quiero que me dejen en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Ustedes son de formatear la PC cuando cambian la placa de video o la conectan como viene y listo? Esta es una duda muy recurrente en todos los PC gamers. Ante el cambio de un componente importante, ¿conviene reinstalar el sistema operativo? Hoy en día, chicos, si agregamos un disco, un SSD, cambiamos el water cooler o sumamos periféricos, los cambios son tomados automáticamente por el sistema operativo. Quizá a los discos y a los SSD tengamos que habilitarlos manualmente desde el administrador de dispositivos de Windows, pero nada más. Sin embargo, cuando cambiamos el procesador o la placa de video, las dudas surgen sobre el sistema operativo lo va a tomar de una o tendremos problemas de compatibilidad. Y justamente este video está hecho para resolverle sus dudas. Hace varios años, chicos, cuando el PC Gaming era realmente un nicho, la complejidad, o mejor dicho, la noción de complejidad de las computadoras era mucho mayor que ahora. Y muchos preconceptos de aquella época todavía se mantienen. Por ejemplo, antes de Windows Vista, cada release de Windows contaba con varias versiones de HAL, que es la Hardware Abstraction Layer, que se instalaban en el equipo según la configuración y el hardware detectado en ese momento. Entonces, si hacíamos el cambio de un componente importante, tocaba reinstalar Windows. Si no sabían, chicos, se los explico. La HAL, Hardware Abstraction Layer, o la capa de abstracción de hardware, es una especie de interfaz entre el software y el hardware del sistema que le permite a las aplicaciones y a los programas correr de forma fluida sin tener en cuenta el hardware de base, buses de entrada y salida y otros datos específicos de los componentes de cada PC en los que se van a ejecutar. Al principio, las PCs no contaban con esta capa, lo que generaba que los desarrolladores tengan que escribir su código específicamente para un sistema determinado, dado que tenían que comprender cómo se comunicaba cada pieza de hardware con otra, lo que limitaba la compatibilidad y el alcance de su software. Bueno, Microsoft fue uno de los que trató de solucionar este problema y se enfocó aún más en el HAL. Esta capa se iba mejorando con cada nueva versión de Windows, hasta el punto de que el mítico Windows 7 incluía dos HAL en la que el bootloader decidía cuál cargaba. Y posteriormente, Windows 8 permitió estandarizar todos los componentes de PC bajo un mismo HAL. Hoy con Windows 11 es posible conectar cualquier componente o periférico y no solo que la PC lo va a detectar automáticamente, sino que muy probablemente pueda ser utilizado sin problemas. Volviendo entonces a la pregunta anterior, si hacemos un cambio solo de procesador, es decir, compramos un CPU nuevo, pero vamos a seguir utilizando el mismo motherboard, no es necesario hacer una instalación limpia de Windows. Las últimas versiones de Windows 10 y Windows 11 toman automáticamente toda la información del CPU desde el kernel y permiten que el sistema lo utilice
como si hubiésemos instalado Windows con ese mismo procesador. Pero ojo, diferente es la historia si con el procesador también cambiamos la motherboard o placa base, porque acá, al cambiar el chipset ante posibles y no tan deseados problemas de compatibilidad, y sí, es recomendable instalar Windows desde cero. Pero ojo, pueden no hacerlo, que funcionar les va a funcionar igual. Y llegamos entonces a la pregunta final: ¿qué pasa con la placa de video? Y acá tenemos, chicos, varios temas. El primero es obviamente la marca. Dado que hoy tenemos placas de Nvidia, de AMD o de Intel, intercambiar placas de video en una PC sin reinstalar el sistema operativo podría generarnos problemas. Y cuando digo problemas, son estos problemas. En su gran mayoría, chicos, estos pantallazos no son generados por el componente en sí, sino por los controladores o drivers que están tomando información incorrecta. Los drivers o controladores son una pieza de software que le permite al sistema operativo acceder a ciertas funciones propias de ese componente que de otro modo no sería posible. Y acá llegamos entonces al quid de la cuestión. El principal inconveniente a la hora de cambiar la placa de video está en sus drivers, que al ser específicos de un modelo en particular pueden generar problemas si no trabajan como es debido. Entonces, chicos, para mostrárselos en este video, lo que hice fue hacer pruebas con una gráfica de AMD en una versión limpia de Windows versus la remanente con los controladores anteriores, y estos fueron los resultados. Todos estos títulos fueron probados con los drivers anteriores y los resultados fueron muy disímiles. De los 17 juegos probados, tenemos 7 títulos que funcionaron mejor, 4 títulos que no registraron cambios y 6 títulos que funcionaron peor. Para explicarles entonces este resultado, chicos, tenemos que entender cómo funcionan los drivers en la actualidad. Tanto Intel, AMD como Nvidia tienen su propia suite de drivers o controladores gráficos, la Nvidia App o la vieja GeForce Experience y la AMD Adrenaline Edition. Ambas opciones, una para cada marca, son programas que tras instalarse descargan de internet todos los archivos específicos para la placa de video que está instalada en ese preciso momento en la PC. Eso hace que si nosotros cambiamos de placa de video de la misma marca, el driver gráfico se va a ocupar de actualizar vía internet todos los archivos de forma automática. Entonces, como pueden ver, chicos, no es necesario formatear la PC o reinstalar Windows a la hora de cambiar su placa de video. Pero en varios juegos ayuda. Pero si van a cambiar la marca de su placa de video y no quieren reinstalar el sistema operativo, lo que pueden hacer es eliminar los drivers con el DDU o Display Drivers Uninstaller, que es un software específico para este tipo de situaciones y que les voy a enseñar a utilizar en el próximo video. Qué garca lo podría haber hecho ahora.